A continuación presentaremos la regionalización como el proceso de organización administrativa territorial de Chile con vista a la descentralización. Para ello haremos un breve recorrido por las políticas que organizaron nuestro territorio desde la independencia hasta la regionalización definitiva de 1974 y demás reformas recientes, en conjunto a los fundamentos que las inspiraron, revisando qué logros para la descentralización se hicieron en cada uno de estos periodos y qué sigue pendiente al día de hoy. Para esto es necesario recordar que pese a que nuestra Constitución Política de la República declara en su artículo tercero que Chile es territorialmente descentralizado, lamentablemente, por sus mismos habitantes, ha sido reconocido históricamente como un país centralizado. Entonces, con estas consideraciones y para en definitiva comprender la importancia de la regionalización en nuestro país, nos remontaremos a los orígenes de esta historia, pasando de la tradición colonial a la instauración de un modelo administrativo francés, luego el fallido intento de la federalización del gobierno, hasta llegar al proceso de regionalización de 1974, que define las regiones y propicia cambios en los gobiernos regionales. Importancia del modelo francés en la regionalización. Iniciando desde el modelo de administración de una república, el modelo francés, además de su influencia en la independencia, también fue fuente implícita de la primera división político-administrativa de la recién instaurada República de Chile. Con la Revolución de 1789 y la Ilustración como precedentes y con vista a un sistema de gobierno republicano, el Comité Constitucional francés se propuso que un nuevo orden territorial debía tener como base esta ideología y no solo facilitar la administración del territorio como se había hecho hasta el momento. Para esto, que el modelo va a tener como principios la igualdad y la democracia. La materialización de estos principios que vamos a encontrar fue la funcionalidad y el criterio para delimitar las circunscripciones para lograr la representatividad proporcional de la nación propia del régimen democrático. Va a plantear también la necesidad de una doble representación, de gran importancia, considerando que establecía la representación que asegura el control de la administración central como elemento centralizador del poder y la representación cívico-electoral, para garantizar la igualdad cívica como elemento descentralizador, pues repartía de manera más homogénea el poder político. De 1811 a 1823, la división territorial fue un proceso que en esencia mantuvo la tradición colonial y con ello las mismas tres provincias, Coquimbo, Santiago y Concepción. Los textos constitucionales no delimitaban y solo manifestaban de forma tácita la existencia de este fraccionamiento. Así ocurrió con el Reglamento Constitucional de 1812, la Constitución de 1818 y la Constitución de 1822. La poca organización de esta etapa se debió principalmente a que los esfuerzos políticos estaban en impedir una reconquista más que la organización territorial. Para fines de 1822, aunque se reconoció la necesidad de un proceso de organización político al interior del territorio para lograr una mejor gestión del Estado, la situación política era inestable a causa de la crisis económica y por la hostil centralización ejercida por Santiago, que produjo el quiebre de las relaciones entre las provincias y la capital. Coquimbo y Concepción plantearon reivindicaciones políticas y económicas al gobierno central, aludiendo al problema de centralización que de la dirección de O'Higgins, que comprometía al país en los intereses particulares de Santiago y exigieron una distribución más equitativa de las entradas al fisco. La inestabilidad política resultó en la convocatoria de asambleas regionales con las que pudieron actuar con más autonomía y en la abdicación de O'Higgins en 1823. Leyes Federales Constitución 1826. Las leyes federales fueron un conjunto de normas jurídicas derivadas del Proyecto para la Administración de Provincias de enero de 1826, durante el gobierno del director supremo Ramón Freire. Buscaba establecer un régimen federal, favoreciendo la descentralización y la autonomía económica de las provincias. Dividía el territorio nacional en 8 provincias y creaba asambleas provinciales como organismos autónomos para estas. Se instaló un Congreso Constituyente, mayoritariamente federalista, que promulgó estas leyes federales, impulsadas en gran parte por José Miguel Infante, por la ley de 14 de julio de 1826. El proceso para una constitución federal se vio definitivamente truncado en 1827, cuando el Congreso Nacional, mediante una ley, inicia un proceso de consulta a estas provincias, creadas por el proyecto federalista para definir qué forma de gobierno debe llevar la República. Posterior a esto, las declara en receso y disuelve el Congreso Constituyente y pasa a crear una comisión constituyente para iniciar un nuevo proyecto de gobierno, esta vez en base a la mayoría de los votos obtenidos de las consultas de las provincias. En 1974, Chile inicia un nuevo proceso de regionalización. La actual regionalización del país es fruto del estudio que la Comisión Nacional de la Reforma Administrativa, CONARA, realizó en 1974, junto a la división del territorio en 13 regiones. Dicho estamento definió un sistema de administración nacional con la finalidad de modernizar el Estado de Chile. Por sus peculiares condiciones geográficas, este requirió una organización tal que permitiera un desarrollo centralizado, administrativo y regionalmente, en función de la integración, la seguridad, el desarrollo socioeconómico y la administración nacional. La combinación de todos estos factores permitió la formación de unidades geoeconómicas con población suficiente y con un lugar central que actuara como impulsor de la actividad económica y sociales, orientando la dinámica de su crecimiento vinculado al quehacer nacional.
De acuerdo a lo planeado por las autoridades de la época, la nueva división política administrativa del territorio nacional permitiría lograr los siguientes objetivos: la organización administrativa descentralizada con adecuados niveles de capacidad de decisión y en función de unidades territoriales bien precisas, la jerarquización de las unidades territoriales de acuerdo con la realidad nacional y la dotación de autoridad de organismo en cada unidad territorial que tenga poder de decisión y que actúen coordinadamente entre sí. El año 2005 se llevaría a cabo una reforma constitucional que buscaría modificar algunos aspectos de lo que fue el proceso de regionalización del año 1974. Para este entonces el proceso llevaría en Chile 45 años y durante el transcurso de este periodo se habían podido observar cambios sustantivos en la estructura y organización del poder territorial. Algunos de los aspectos más importantes que trajo consigo fue la creación de las leyes de descentralización política, las que serían un conjunto de reformas electorales o arreglos constitucionales destinados a delegar autoridad política en los actores subnacionales. Además de estas, está la inclusión de las nuevas regiones al país, como la región de Arica y Parinacota, la región de los ríos y la región del Ñuble. De lo que hemos visto podemos decir que la centralización ha sido un problema transversal en la historia de nuestro país, donde incluso los primeros textos legales ya daban cuenta de la importancia de la descentralización en la organización político-administrativa del territorio. El poder extender el gobierno central hasta todas las regiones de la República y que éstas también puedan llegar al gobierno central, o sea, que tengan representatividad en la nación, lo que también es esencial para la República misma. Para terminar, comentar que la proyección de este proceso de descentralización que va a la par de la construcción misma de la administración política de las regiones debiera ser la transición de un modelo territorial que jerarquiza sus regiones a un modelo de negociación interregional de los procesos administrativos de coherencia entre políticas nacionales y regionales.